Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, permítanos que lo acompañemos durante su trayecto. Así que respire profundo, liberemos un poco de estrés que bien nos hace a la salud. Y si usted nos escucha y nos ve a través de las plataformas, también bienvenido. Gracias por escucharnos y vernos a través de facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis, le puede dar ahí suscribir y también puede seguirnos a través de @libertópolis en Twitter. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya en sintonía. Muchísimas gracias también por compartir. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar acerca de emprendimiento, de cómo hacer si estás estudiando y emprender, y además el ADN del emprendimiento, de un emprendedor. Así que de todo esto estaremos hablando en el siguiente segmento con nuestra invitada Evelyn Juárez de Enactus Guatemala. Y arranquemos con lo que está sucediendo en el mundo de los negocios, y hay unos temas ahí bien interesantes con respecto a cómo un modelo exitoso tiene que mantenerse si quiere mantenerse, tiene que innovar y cada vez tiene que innovar más rápido. Esto me pareció muy relevante en algunas de las notas que les vamos a comentar. Pero vamos a arrancar entonces con nuestro segmento de negocios en el mundo. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Resultados mixtos en Wall Street, ya que por un lado Dow Jones ganó 1.06%, mientras que Standard & Poor's 500 y Nasdaq fueron los perdedores, con el encabezando Nasdaq con 1.06% y el Standard & Poor's con 0.01%. Esto debido a la prolongada guerra comercial entre China y Estados Unidos, también tomando en cuenta que había una reunión, creo que en Montana, entre los negociadores de parte de Estados Unidos y los negociadores chinos, y los chinos no llegaron, se retiraron en el tema de agricultura, así que un tema bastante complicado. Apple pues fue la que impulsó impulsó porque sus acciones ganaron un 0.5% e hicieron que la pérdida de Nasdaq fuera menor. Esto debido a que logró, y es interesante cómo el hecho de lograr reducir tus costos de tener gobierno, básicamente tener aranceles o tener impuestos, pues hizo que las acciones subieran 1.5%. Los reguladores comerciales de Estados Unidos aceptaron 10 de 15 solicitudes que hicieron en Apple para exenciones arancelarias por la fabricación del iPhone. Entonces, de estas 10 de 15 solicitudes, de estas 15 solicitudes le aceptaron 10, quiere decir que no van a pagar aranceles. Esto tomando en cuenta que una buena parte de sus componentes son de China, y recordemos que hay esta guerra comercial donde les están subiendo los aranceles a los
los componentes chinos, y entonces están con esto pues logra tener una mayor expectativa de mayores ganancias. Y te aseguro que sé que fue lo que negociaron para que les hicieran esas ¿Lo de la 10 planta? autorizaciones. Sí, básicamente que dijeron, va, está bueno, pues como ya les había dicho Trump, va, bueno, pero tienen que producir la Mac Pro aquí en Estados Unidos. Entonces hoy anunciaron de que van la Mac Pro, la grandota esa nueva que anunciaron. Ajá, que es una... La de los $6,000. Ajá. Va, entonces que esa la van a fabricar en Estados Unidos, anunciaron hoy en la mañana. ¿En dónde? ¿En Texas? Y creo que sí, en Texas. Entonces, te aseguro que haber sido parte de la negociación. Va, te autorizamos, Dando, te dirían autorizamos como los eso, niños. pero a cambio tenés que montar tu fábrica aquí. Y por lo visto eso sucedió. Aunque Bueno. nunca nos vamos a enterar si fue cierto. Pues podría, Alguna vez no hay nada, no suena nada descabellado esa idea. Por otro lado, el índice o la parte de el sector de empleo en el sector de servicios en Estados Unidos se redujo por primera vez en 9 años y medio. Esto según el índice de los gerentes de compras de IHS Markit. Por otro lado, la actividad manufacturera aumentó en septiembre, superando las expectativas. Por un lado, disminuye el empleo en el sector servicios, aumenta la actividad manufacturera y se está profundizando la percepción o esta encuesta. Hoy hay una encuesta que está mostrando una profundización en la recesión del sector fabril de la manufactura en Alemania, que es una de las economías más grandes de Europa. Así que estos son algunos de los temas que están preocupando a los inversionistas en el mundo. En Europa, pues con resultados hacia la baja, perdió la bolsa de Londres. Quien encabezó las pérdidas fue la bolsa de Francia con un 1.05% de pérdidas, seguida por Alemania con el 1.01%, después Madrid con un con 0.96% y Londres con un 0.26%, todo esto entre las turbulencias del Brexit y si hay o no Brexit, si hay elecciones anticipadas o no hay elecciones anticipadas. ¿Quiénes van o los precios que han subido a raíz de las situaciones geopolíticas y del ataque a las instalaciones petroleras en Arabia son los precios del petróleo? El WTI ganó 55 centavos de dólar y cerró en 58.64, mientras que el Brent ganó 49 centavos y cerró en 64.77. Sí, y está complicada la situación ahí. Durante el fin de semana hubo algunos rumores, y de hecho fueron publicados hoy en la mañana por el Wall Street Journal, de que no iba a ser tan fácil la reconstrucción de las plantas estas de Aramco en Arabia, y entonces eso hizo que se iban a tardar varios meses en reconstruirlas. Sin embargo, hoy salió al ataque así el gobierno de Arabia y los de Aramco, diciendo de que no, que en efecto, como habían dicho la semana pasada, ya han restaurado el 75% de los daños que ocasionaron los ataques de hace una semana, y que esperan para la semana entrante, también como ya lo habían anunciado, tener ya recuperado toda la producción. A raíz de eso, pues eso por el momento no es un factor tan importante. Lo que sí queda en el ambiente es qué va a pasar después, porque si bien es cierto, el gobierno de Donald Trump pues no ha dado muchos indicios de que vayan a hacer algún contraataque, aunque lo han dejado sobre la mesa, pero así realmente no le conviene a Trump para su campaña de reelección meterse a una guerra ahorita con Irán, ¿no? Y que sería lo más probable si hacen algún ataque, cualquiera que esto sea, en contra de instalaciones en Irán, ya sea ellos o Arabia Saudita. Lo que sí hicieron fue, por ejemplo, durante el fin de semana, bueno, el viernes en la noche, aprobaron un envío mayor tanto de soldados como de equipo, de equipo militar obviamente, hacia Arabia Saudita para reforzar las instalaciones y para reforzar la seguridad, ¿verdad? Y en el caso de Arabia, en la semana pasada pues ya instaló un montón de misiles antiaéreos y todo para proteger sus instalaciones. Entonces, ¿qué va a pasar?
Por el momento no mucho, pero en el momento en que decidan hacer alguna represalia, entonces ahí sí se pueden disparar los precios. Así es, y bueno, otro de los temas que vamos a tocar rápidamente para poder y empezar ya darle la bienvenida a nuestra invitada, una empresa de viajes que tenía pues muchos, más de casi llegaba a los 200 años de antigüedad, imagínense. Esta empresa es una empresa británica, Thomas Cook, y esta empresa lo que hacía era una empresa de viajes y hoy quebró y fue quebró y dieron a conocer que estaban en la quiebra. Varios turistas quedaron varados porque era interesante porque era una empresa de 178 años de antigüedad que contaba con aviones, hoteles, la agencia de viajes, 200 hoteles, 500 agencias de viajes y 105 aviones, que era lo que tenía esta agencia de viajes, que bueno, era un grupo turístico. Y la pregunta es, ¿cómo puedes quebrar después de 178 años? Y bueno, las opciones... Se puede quebrar. Se puede quebrar. Y el tema aquí fue que dieron varias causas. Una era las nuevas tendencias turísticas, el auge en las reservaciones, la depreciación de la libra británica, hasta el calor inusual. Decían que había sido esto. Pero para mí, después de haber leído estos artículos y haber visto esto, para mí, más que todo lo demás, lo primero que hizo que esto fallara o que esto fuera a la quiebra fueron dos temas. Uno, la falta de innovación en cuanto a poder adaptarse a lo que estaba sucediendo en el mercado. Y dos, el endeudamiento que tenía la empresa, porque se estaba hablando que tenía una deuda de $2,000 millones. Sí, y no, otra parte creo yo es tratar de hacer cosas que ya no estaban con los tiempos, es decir, la estructura esa que tenían realmente ya no era funcional ahorita, de tener ellos la integración vertical de ser la agencia de viajes, ser el hotel y ser la línea aérea. Entonces estaban completamente integrados, pero eso los hacía mucho más vulnerables en el ambiente de negocios actual, ¿verdad? Entonces yo pienso que desde hace tiempo debieron de haber empezado a enfocarse en qué se querían enfocar e ir saliendo de los activos que tenían para ir pagando un poco de las deudas que tenían, ¿verdad? Porque si eran, ¿qué? Como $1,200 millones, algo así de deudas que tenían. Pues aquí hablas de $2,000 millones. $2,000 millones de dólares. Y en ese punto, pues la empresa, como les decía, la falta de innovación se quedó rezagada con respecto al tema de cómo ofrecer sus servicios. Si bien es cierto, tenían el 48%, ya tenían presencia en internet y el 48% de sus reservas las hacían por esta vía, no lo hizo con la suficiente rapidez. Y entonces esta empresa dejó a 600,000 turistas varados en todo el mundo y perdieron su empleo, 22,000 empleados en todo el mundo. Esto es algo de lo que nos habla de la importancia de tener una estrategia y poder entender qué es lo que está sucediendo alrededor de tu industria o adaptar e innovar constantemente. Y por último, acciones en Netflix cayeron por temor a la competencia. Las acciones de Netflix cayeron un 5.53%, y en lo que van han caído después de su informe trimestral, que fue el 17 de julio, han caído un 26% en total. Esto debido a que dieron a conocer en este informe trimestral que por primera vez en Estados Unidos habían perdido clientes, esto en 8 años, nunca habían perdido clientes y ahora se da en Estados Unidos, y además no habían alcanzado su objetivo de nuevos suscriptores en el resto del mundo. Esto debido a que en noviembre entra Apple y entra Disney a competir en el tema del streaming o el video sobre demanda. Sí, y ahí es donde íbamos a llegar con lo de las empresas que al final, si son muy exitosas, como de hecho lo ha sido Netflix, que ellos básicamente fueron o siguen siendo hasta el momento el referente en el mercado de streaming. Al final ellos fueron casi que los que lo inventaron. Y
pero han llegado a ser tan exitosos que entonces se vuelve apetecible para otras empresas. Y por cierto, esta es una buena lección de que no se necesitan esas famosas regulaciones antimonopolio, porque en el momento en que tenés un negocio que es muy rentable y que en teoría es un monopolio, como supuestamente pudo haberse denominado Netflix durante algunos años, porque básicamente era la única empresa que estaba haciendo eso, pues siempre va a surgir una vez haya una posibilidad de negocios y haya libertad de entrar al negocio, siempre va a surgir alguien que considere que puede competir, ¿verdad? Y en este caso pues han surgido un montón, o sea, los más conocidos son Disney y Apple, pero ya salió Amazon Prime Video también hace un par de años, que ya le está poniendo bastante competencia, y ahora varias de las cadenas estadounidenses también están planteando hacer sus servicios de transmisión así de streaming, al grado de que ahorita ya otra vez vuelve a tener uno el problema que tenía antes y ahora resulta que bueno, estoy suscrito. Se está atomizando. Sí, pero entonces el problema es de que a cuál me suscribo, a cuáles me suscribo, porque por ejemplo, a mí me gustaría ver mucho de seguro me va a interesar mucho ver la serie que anunciaron de Apple, de que van a hacer una serie sobre la fundación de Asimov. Entonces, esa te garantizo que esa serie sí la voy a ver. Pero entonces, ¿qué? Corto mi suscripción de Netflix y me paso a Apple, pero de ahí hay cosas en Netflix que me interesa ver. Entonces, al final resulta que vamos a tener que parar suscribiéndonos a varios de estos servicios, ¿verdad? Entonces, se vuelve complicado también ya para los consumidores. Así es, así que a partir de noviembre, el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dijo... será un mundo diferente a partir de noviembre y esto pues está impactando en las acciones de Netflix. A principios de 2020, o sea en noviembre, entra Disney y Apple y a principios de 2020 está estimado que NBC Universal presente su plataforma Peacock y también entre Hulu, y que se sume a lo que ya existe como Hulu, Amazon Prime Video, Netflix, Apple y Disney, Apple Plus y Disney Plus. Así que el mundo va cambiando y cambia rápidamente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestra invitada Evelyn Juárez de Enactus, Guatemala. Regresamos. Está con nosotros nuestra invitada Evelyn Juárez de Enactus, Guatemala. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias por haber aceptado. Y cuéntanos, casi recién desempacando las maletas de la competencia internacional que hubo en Estados Unidos de Enactus. ¿Cómo les fue? Re bien, la verdad que fue una experiencia muy valiosa. Son 36 países los que presentan resultados de los proyectos de emprendimiento que desarrollan en universidades en todo el mundo. Y pasamos a la ronda semifinales. De los países más interesantes que estuvieron en nuestra primera liga fue India, por ejemplo. Uh-huh. Y en la segunda ronda de los países también más interesantes con los proyectos de emprendimiento que llevaban fue Estados Unidos, que también estaba en nuestra liga. El ganador este año fue Egipto. Y Estados Unidos, que pasó a semifinales junto con nosotros, quedó en tercer lugar. O sea, ustedes pasaron a semifinales. Pasando a semifinales. Pero estamos hablando de 36 países, pero ¿es un equipo por cada país? No necesariamente. Es un equipo por cada país, son 36 equipos. Competidores, digamos. Okay. Y de esos 36, filtran 16. Nosotros pasamos ahí a las semifinales y quedamos en noveno de 36. Un buen lugar. Y obviamente, me imagino que aprenden lo que no tenemos idea de, porque van aprendiendo de todos los equipos y de aquellos que van destacando. Totalmente, y creo que es impresionante ver cómo desde la universidad se están como promoviendo proyectos que de verdad están generando un impacto importante tanto en el tema económico de desarrollo de oportunidades para otros, como también de buscar soluciones a nivel mundial que resuelvan esos problemas que tenemos. ¿Tenían que enfocarse en algún problema en particular las soluciones o era general?
En esta competencia en específico eran emprendimientos sociales, es decir, un emprendimiento igual de rentable que cualquier otro, pero que demuestre que está haciendo una transformación en algún problema a nivel mundial. Todos los países hicieron sus competencias locales. Sí. Con este lineamiento. Así es. Y en cada país gana una universidad en específico. En Guatemala ganó la Universidad Rafael Landívar. Creo que lo interesante cuando ya se va a la mundial es que... ¿Fue alguno de los que entrevistamos aquella vez? Exactamente. Y ya no van solo como la universidad, sino van como la delegación país. Entonces asistieron también estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, de la Universidad San Pablo de Guatemala. También asistieron de 2 catedráticos, uno de la Universidad Mariano Gálvez, uno de la Universidad Mesoamericana Campus Quetzaltenango y un equipo de la Universidad de la Meso de Shela, porque ellos iban a presentar también un proyecto que era más enfocado en tecnología. Y entonces, vamos a ver si voy entendiendo. Entonces, va este equipo que ganó aquí en Guatemala, que era de la Landívar. Sí. Pero además pueden ir más personas a presenciar las competencias. Así es, y porque al mismo tiempo de la competencia en sí, también desarrollan talleres y programas con empresarios. Por ejemplo, pues la idea que ahorita fuera en San José, California, era aprovechar el lugar para conectar a los estudiantes. Tuvimos un estudiante de la Meso de Shela, por ejemplo, que fue a Google, otras 2 estudiantes también de la Meso de Shela que asistieron a un reto de una empresa que se llama Intuit en Silicon Valley también. Estuvieron 2 días ahí metidas con gente de todas partes del mundo, planteando nuevas ideas de emprendimiento y tenían que hacer un pitch. O sea, es cómo empujar al emprendedor a tener una visión global. Y que ese es un tema que hemos estado tocando mucho y que Sofía ha estado insistiendo mucho los miércoles y qué bueno que lo traes. Y me gustaría que cuando regresemos del corte hablemos acerca de eso, de ese ADN y de esos emprendimientos a nivel internacional, a nivel global. ¿Cuál es ese cambio de mentalidad que tú consideras que debe haber para verlo todo en forma global? Porque posiblemente somos muy locales o tal vez no. Cuando regresemos del corte nos cuentas de esto. Bueno, y en Ficosa quieren facilitar tu vida financiera con tarjetas de crédito con más puntos que les llegan de viajes sin complicaciones y con ahorros y descuentos en, por ejemplo, todas las compras que hagas en supermercados La Torre o las compras de gasolina que hagas en las gasolineras Shell, en las cuales te dan un 10% de descuento en todas las compras. Es fácil encontrarlos también, tienen más de 300 puntos de servicio, es fácil hacer toda la parte financiera con el Banco Ficosa. Gracias a todos quienes nos mandan saludos y si se me pasa alguno me disculpo previamente. Urban Lab, saludos a Noemí también, espero educarme y aprender, esperamos que sí, Noemí. David Orozco, felicidades, te manda felicidades a Evelyn y pues felicita por los logros que se han obtenido, nos dice Noemí. Después de un día con tantas malas noticias, qué bien me siento de terminar mi día con buenas noticias. Pues muchas gracias, Noemí, y es precisamente por eso que tenemos Libertópolis, porque creemos en la libertad y creemos que hay tanto talento que lo único que queremos es que no lo estorben. Por eso hacemos Libertópolis y hacemos los programas que hacemos, para que ese talento tenga la libertad de actuar. Y Evelyn, cuéntame el tema que hablabas de esa visión global de pensar a nivel internacional y no limitarnos. ¿Cuáles son esos paradigmas o cuáles crees que son esas características o cómo lograr esto? Sí, yo creo que aquí tal vez quisiera citar a un emprendedor que todos conocemos y él me encanta cómo lo define, que es Philip Wilson. Y él siempre dice, uno tiene que pensar en que con su emprendimiento quiera resolver una necesidad mundial o solventar una necesidad mundial que también existe en Guatemala, no al revés, ¿verdad? Y a veces nosotros lo pensamos al revés, es qué es lo que aquí en mi
región, en mi área específica yo puedo hacer, y eso no es que esté mal, el problema es que es mucho más difícil escalar algo que pensé chiquito a algo que pensé más global que empiece chiquito, que es diferente, ¿verdad? Sí, porque ahí lo estás planteando básicamente, bueno, esto puede funcionar en cualquier parte del mundo, pero como estamos en Guatemala, pues empezamos en Guatemala porque aquí también está ese problema. Exactamente. Entonces, en este evento que mencionábamos al empezar el segmento anterior, creo que ese es uno de los principales aprendizajes valiosos de conectar con emprendedores a nivel internacional y con una red que exponga, digamos, al emprendedor a darse cuenta que necesita ¿verdad? Yo pensaría de las primeras características, ir a una velocidad diferente a la que nosotros creemos que vamos aquí en Guatemala. Por ejemplo, aquí nosotros a veces creemos que estamos innovando. Cuando uno va a eventos de este tipo, uno dice, no, tal vez no tanto, ¿verdad? Porque uno ve que ellos van muchísimo más adelante. Y no necesariamente es un tema de que porque tengan más recursos, sino es un tema de como el mindset, de cómo ellos van definiendo ir a una velocidad diferente. Porque, por ejemplo, decís que los que ganaron son de Egipto, pero uno, por lo menos desde aquí, no, o sea, para mí me es difícil imaginar cómo ellos pueden estar más adelantados, por ejemplo, que aquí en Guatemala. Ciertamente, pues tienen sus ventajas, pero también sus desventajas. Ahora, incluso ahorita, particularmente políticas, este mismo fin de semana hubo problemas allá al respecto. Pero no es lo mismo que me digas Alemania o Estados Unidos o Japón, por ejemplo, que Egipto. Entonces, ¿qué era el proyecto que tenían ellos, por ejemplo? Ellos tenían un proyecto enfocado en cómo utilizar diferentes fibras que da la naturaleza para creación de toallas higiénicas que cumplan con todos los estándares de calidad, higiene, cuidado del ambiente, porque en su país ese es un tema difícil para las mujeres. O sea, las mujeres dejan de trabajar porque no tienen un recurso para utilizar en los días en los que ellas están con una regla, por ejemplo. Entonces, cuando uno piensa este tipo de cosas, es no solo, de nuevo, más que porque si tienen como país el potencial o los recursos suficientes, están pensando ir a una velocidad 8 veces más adelante de lo que a veces nosotros pensamos en ir. Ahondando un poquito más en este tema de la velocidad, Evelyn, cuando dices van a una velocidad más, o sea, son más rápidos en cuanto a hacer estas innovaciones, lo que voy entendiendo es que van, prueban y vuelven a cambiar y están probando, o ¿cómo se manifiesta esta velocidad? ¿Cómo la puedo percibir esta velocidad? Primero, porque no su como alcance de visión es mucho más allá que el primer problema. Vámonos a este ejemplo del proyecto. O sea, ellos decían, no nos vamos a ir solo porque, si las mujeres en Egipto tienen ese tipo de problemas, que tienen que dejar sus trabajos porque no saben cómo llevar este tema, lo que ellos hacen, lo normal, ¿verdad? O sea, una solución rápida es, bueno, vamos a buscar a otro país que hay y traigámoslo, ¿verdad? Lo que ellos y lo que hemos visto nosotros por la experiencia global es ven el problema como una fotografía completa para saber ver por dónde es la mejor forma de empezar a resolver esa necesidad, que a la larga es lo que finalmente hace un emprendedor. Y a veces en el caso, cuando un emprendedor no va a ese ritmo, su visión es como más de corto plazo. Entonces es, identifiqué este problema y me voy tal vez a la primera solución que empiezo a pensar. Es más integral. Entonces, exactamente, sin empezar a ver que hay muchas más posibilidades de hacerlo. Esa es una. Creo que la otra es, y esto no lo decían y a mí me gustó muchísimo, como contaba también, tuvimos la oportunidad de visitar 2 empresas y en una de ellas, que es PayPal, nos pusieron a un panel de 3 personas
y una de ellas me impresionó porque decía lo que nosotros hacemos diferente y eso aplica a una empresa pequeña o a un PayPal. Y ella decía, todos tenemos un learning mindset y growth mindset siempre. O sea, aprender y ver Y cómo crecer. aprovechar ese aprendizaje para crecer. Exactamente, o sea, y ella decía en todo, o sea, nosotros, y por eso volvemos, ¿verdad? Al tema, la velocidad en la que vamos siempre es la oportunidad para aprender y siempre es oportunidad para crecer. Y sobre eso vamos buscando nuevas formas de hacer las cosas. Y eso hace mucho la diferencia de cómo uno puede tener una visión como más global. Allá nosotros veíamos, es tanto el enfoque en identificar qué cosas pueden hacer para ir más rápido, para ir de manera más ágil, que tienen como poco tiempo, digamos, para enfocarse en las cosas que a veces aquí a nosotros nos lleva muchísimo tiempo más, porque ellos tienen en mente que el objetivo no es cuántas veces me capacité, por ejemplo, o cuántos talleres di, sino el objetivo es, yo puedo ir a 25 incubadoras y a 60 capacitaciones en el año, pero igual no pasó nada. ¿Cuánto ejecuté? Finalmente cuánto ejecuté. O sea, ¿Y cuánto de esto sirvió para crecer? Es importante esto, pero tiene que tener algún efecto en mis resultados. Exactamente. Vamos a ir al corte y cuando regresemos nos hacen la pregunta con respecto a, para pensar en esta escala global, qué tan relevante es el ecosistema para impulsar estos emprendimientos. Nos hablan acerca de la educación y sigamos ahondando en las experiencias que trajeron de esta actividad internacional en la cual participaron 36 países. El equipo de Guatemala quedó en 9º lugar y que además los jóvenes que fueron acompañando a estos equipos pudieron también entrar a talleres y aprender muchísimas cosas. Entonces hablemos de todos estos aprendizajes y qué tanto crecimiento, ya que estamos hablando de aprendizajes y crecimiento, hubo en esta comitiva que fue a esta actividad de Enactus Internacional. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a más negocios y estamos platicando con Evelyn Juárez de Enactus Guatemala con respecto a el emprender y los emprendimientos a nivel global y también, si podemos meter un poquito, que ya sé que no nos queda mucho tiempo, pero ¿por qué emprender y estudiar? ¿O por qué si estoy estudiando vale la pena empezar a emprender? Porque esto es parte de lo que hace Enactus. Sí. Bueno, primero porque yo creo que fácil no va a ser, pero tampoco es imposible. Y es más, nosotros en Guatemala la mayoría o muchos de los emprendedores tienen esa situación como que ese doble sombrero, porque o están en la universidad y están emprendiendo o están en un trabajo full time y de repente ahí empiezan a ver como una posibilidad de emprender. Entonces, creo que el valor específicamente cuando uno está en la etapa de estudiante universitario o estudiando algo implica que el ver el emprendimiento sí puede ser todavía una opción, siempre y cuando una de las claves más importantes sea saber organizar el tiempo que se tiene y sobre todo entender que obviamente las etapas y el proceso puede ser que vaya a ir un poco más lento a que si le estuviera dedicando full time a eso, pero justo en la universidad es donde uno tiene en ese periodo de tiempo muchos de los recursos que pueden dar un empuje más rápido a ese emprendimiento. Porque uno tiene dentro de la universidad network con compañeros, con catedráticos, hay muchas organizaciones en las que uno se puede involucrar para poder recibir ese apoyo para el emprendimiento que está llevando. En Guatemala, por ejemplo, hay muchos concursos y talleres que van enfocados en universitarios que están emprendiendo y porque a la larga es el mejor lugar en donde enfocadamente
hay un tiempo específico comprometido, una etapa de vida comprometida, que es mucho más fácil disciplinarse, digamos, pues más fácil relativamente disciplinarse, así como me disciplino para lo que es la universidad, también me puedo disciplinar a poder llevar un emprendimiento. Y en Enactus tienen esta oportunidad de aprender sobre emprendimiento. Sí, esa es la idea. Digamos, la idea es que no importa la carrera universitaria que estén llevando, porque eso también es otra cosa importante. No necesariamente tengo que estar estudiando negocios para ser emprendedor. O mercadeo. Sino justo el emprendimiento complementa lo que mi carrera universitaria me está dando, porque ya no es solo aprender, y sino es de una vez ponerlo en práctica, y lo que no estoy recibiendo en la carrera por el emprendimiento lo voy a tener que aprender en algún punto. Claro, y me decías algo que tuviste en esta actividad de Enactus Internacional, que fue en San José, California. Sí. Lo que sucede también en Enactus Guatemala o en las universidades es que son equipos multidisciplinarios, o sea, son de diferentes facultades, diferentes carreras y que tienen que convivir, y que lo viste potenciado en estas competencias que hubo, porque me comentaste que hubo algunos challenge donde todos los que llegaron de todo el mundo se inscribieron, o sea, solicitaron participar, la empresa decidió quiénes quería, y que hubo 2 chapinas que fueron seleccionadas por esta empresa y que conformaron diferentes equipos. Así es. Y eso comprueba el valor de poder animarse a emprender desde la universidad por ese acceso que uno tiene a recursos y conocimientos de otras carreras, de otros amigos o compañeros, y que al escalarlo o al llevarlo a una visión global es muy importante, porque esas empresas que nosotros ahora vemos como referente de como resoluciones tecnológicas, innovación o cosas diferentes que están haciendo, definitivamente valoran mucho esa posibilidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, porque es otro nivel de enfoque, o sea, es un ingeniero, un diseñador, un arquitecto, un psicólogo, pensando juntos con toda la riqueza que tienen y saben en cómo emprender algo. Y claro, y aquí pensamos, bueno, en Guatemala, pero lo que hicieron allá en San José era un ingeniero de Egipto, un mercadólogo de Francia, China, y no solo eran diferentes áreas, sino diferentes culturas. Así es, y eso también ayuda a ir abriendo ese paradigma, ¿verdad? Y decir, no podemos limitarnos porque el tiempo es un problema cuando estoy en la universidad. Definitivamente la carga académica es mucha, ¿verdad? Y nosotros siempre les decimos, no por emprender voy a llegar con todos mis maestros a decir, ay, no pude venir al examen porque estaba haciendo negocios, ¿verdad? O sea, no es esa la idea, porque es más, por eso menciono que da la disciplina, la autodisciplina, para saber llevar las dos cosas con responsabilidad. Y en el caso específico de la universidad, por lo general, tenés que disciplinarte, ¿verdad? Entonces, mejor de una vez aprovechar eso para disciplinarse en las otras cosas, porque igual si no te disciplinas en la universidad, pues no vas a salir. En Enactus, ¿hay alguna oportunidad, aparte de actividades como esta donde fueron, para tener interacción con gente de Enactus de otros países? Sí, de hecho se hacen retos a nivel mundial, solo que esos funcionan más a distancia, y los trabajos que se hacen es también a distancia. Se arman grupos también multidisciplinarios y de diferentes países para crear soluciones a challenges específicos, y la diferencia es que ahí no estamos presencialmente, ¿verdad? Pero también en el año por lo menos hay 4 que se lanzan a nivel mundial para que desde donde sea que estén empiecen a trabajar y conectarse con esas personas a nivel mundial. Hemos tenido casos el año pasado, por ejemplo, de un estudiante en Enactus de la San Carlos, que gracias a irse conectando, se fue después un semestre a estudiar allá, a como que poner en práctica el proyecto que habían empezado a trabajar, luego regresar aquí y empezar a ejecutarlo acá. Entonces sí tiene un valor muy agregado empezar a lanzarse a eso extra a lo que es específicamente el enfoque de la carga académica, ¿verdad? Y regresando a la competencia, Evelyn, ¿cuáles son los principales aprendizajes de todo lo que nos has contado, los principales aprendizajes que se traen de esta experiencia? Uno, que
como escribía alguien, ¿verdad? A veces uno en Guate escucha muchas malas noticias, pero es muy valioso cómo jóvenes pueden ir a poner a Guatemala en el radar mundial por cosas buenas, por buenas noticias, y que la gente vea que desde Guatemala están saliendo proyectos y emprendimientos interesantes que sí logran competir con proyectos que están haciéndose en otras partes del mundo, y no competir para ver quién lo hace mejor necesariamente, sino competir y colaborar para brindar un mayor impacto a esas soluciones. También que cuando nosotros vamos normalmente a un evento de este tipo, y estoy segura que a muchos que nos escuchan les ha pasado al asistir a eventos internacionales, uno se da cuenta que de verdad hay ciertas habilidades que necesita empezar a fortalecer como emprendedor, como el tema del idioma, el inglés es crucial. Aquí ya no basta con decir, bueno, yo ahí medio me las puedo, en Guate me defiendo. Ajá. No, o sea, sí es un tema importante, es un tema que todo emprendedor tiene que tomar en cuenta. Y también la habilidad de networking. Yo sé que la gente escucha mucho, ¿verdad? Escucha mucho, y a veces se ha malentendido que networking es solo ser animado ahí a hablar con toda la gente, pero en realidad requiere mucho más allá que eso, y es algo muy valioso porque de verdad hace un antes y un después a lo que las personas logran conseguir, y cómo después se pueden conectar para mejores oportunidades. Y el tercero es que en esta ocasión en específico nos dio muchísimo orgullo ver a gente de Guate trabajando en estas empresas como PayPal, como Facebook, y ver cómo seguían conectados a generar siempre buenas y mejores oportunidades para gente de Guatemala, que fue básicamente lo que nos pasó, era poder asistir a estas visitas que tuvimos, fue gracias a estas personas de Guatemala que están ahí dentro y que quieren compartir con otros lo que ellas están recibiendo y lo que ellas están aprendiendo. Entonces fue muy revelador ver todo lo que ellas han avanzado, han logrado, y definitivamente se volvieron una inspiración para todos los que íbamos a ir. Eso pensé, que se vuelve inspirador. Pues, totalmente. Muchísimas gracias, Evelyn, por habernos acompañado. Yo sé que casi que estabas llegando y gracias a ustedes. Se empacado maletas, pero gracias por venirnos a contar cómo les fue en esta actividad, y muchas felicitaciones a todo el equipo. A todo el equipo de Enactus Guatemala y a todos los chicos que fueron a participar y que se fueron a aprender y a crecer mucho. Muchas gracias. Jorge. Yo tengo una pequeña pregunta, y solo en el tiempo que llevas en esto, ¿has visto que ha crecido la tendencia de los jóvenes a dedicarse más al emprendimiento que a salir y conseguir un trabajo? Yo creo que es difícil porque definitivamente todavía hay muchos paradigmas que se tienen de querer lanzarse a emprender al salir de la universidad, pero yo sí he visto que cada vez pasa más porque los jóvenes han empezado a ver que al inicio no me puedo lanzar a emprender después de la U porque no tengo dinero, no tengo el capital, pero cada vez han entendido que esa no es la barrera. Y se han ido lanzando, y ahí es donde entra el valor de empezar a hacerlo desde la universidad, porque ahí es donde yo tengo mi periodo de prueba de decir, tal vez sí me puedo lanzar o todavía no. Y que es en cierta medida es un ambiente protegido. Así es. Y obviamente pensar globalmente. Sí. Pensar globalmente. Pues muchísimas gracias. Noemí nos dice, hay muchos jóvenes talentosos como el joven Antil con su libro Migrante. Pues así es, muchísimas gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes, gracias también Evelyn por haber estado con nosotros, que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en
www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.